supermercados en Cuba o simplemente tiendas en MLS. La última vez que tuve la oportunidad de visitar estas tiendas, si la memoria no me falla, fue por allá por octubre del 2023. Desde ese entonces hasta ahora es que vamos a hacer un pequeño recorrido por estos sitios para ver cómo se encuentran en la actualidad, qué es lo que viene quedando de ellas y qué se puede comprar con la módica cantidad de $100. Todo eso y más a continuación. Bueno, primera parada, el supermercado o la parte comestible del Náutico. Vamos a hacer un pequeño tour para ver qué hay aquí. Aquí esto es mucha confitura. Vayan viendo los precios. Esto es más o menos estimado lo que puede ser $1, pero bueno, MLC. Moneda libremente convertible. 2.50 Valle de Coco. Esto siguen siendo la parte de las confituras. 1.10. Aquí vemos la parte de los enlatados, como pueden ver. Maíz dulce, que tiene un precio de 1.2. Eso es lo malo de estas tiendas, que todo te lo ponen así a continuación de lo otro y como que te marea de ver tantos productos. Frijoles negros, ¿qué precio tienen? 4.35. Alubias, Artesa. Casi siempre saben que en estas tiendas se encuentran productos españoles, sobre todo el hiperdino, pero bueno. Esta marca que es Artesa, no sé, comenten ahí abajo qué procedencia tiene. Y tiene un precio de 2.20. Aquí ven espaguetis, 1.65. Harina de trigo, 2.75. Estos paqueticos de arroz, desde que yo he podido visitar estas tiendas, siempre están aquí, 2.65. Como con polvo. 6.15 este de piña, 11.25 este de melocotón. Aquí vemos champiñón a 2. Esto sí verdaderamente, bueno, se pueden dar cuenta que las latas ahí tenían polvo. Esto no es algo que mucha gente venga a comprar aquí. Ahora esto sí, las salsas de tomate con un precio de 6.15, de 3.30 este. Todo este apartado es de salsas. 2.45 este. Aquí tiene uno de 3. Cuenten más abajo cómo están los precios de todos estos productos que les estoy mencionando en sus países. Porque aquí obviamente está todo elevado. La pasta sí es española. Vale, dije MLC. Esta es lenteja y alubias blancas con un precio de 8.70. Ahí está la parte de los lácteos. Todo es Bima. Ya en esta tienda MLC todo es Bima. Tiene un precio de 0.65, supongo yo que cada yogurcito. Las cajas de leche. Que estas marcas, cada vez que ven una marca así diferente, comenten ahí abajo porque nada más conozco la Bima. Y esto tiene un precio de 3.15. Aquí están estos jugos, lo máximo de estos jugos. Creo que esto sí es mexicano. 2.25. La cerveza Cristal. Creo que estos son unos pocos lugares donde te vas a encontrar en la actualidad. Pues hace rato que no veo una cerveza Cristal. Tenemos mermelada de fresa. Esta mermelada no falta en estas tiendas. 6.40. Espárrago 8.10. Esto que viene siendo pepinillos en vinagre 2.50. ¿Sí? Guindillas en vinagre 2.25. Aquí tenemos y vinagre a 3.10. Ok, primera parada en el supermercado Náutico, check. Nada más les puedo decir varios apuntes ahora de momento en lo que nos movemos a otro supermercado, que nada más compramos 4 artículos y esto es lo que ya vamos gastando de $109, porque no fueron 100, fueron 109. Yo al final del video voy a hacer como una especie de unboxing para mostrarles todo lo que compramos, los precios y si vale la pena, así que los invito a que sigan viendo este video. Además, tenía unas ganas de salir de ese supermercado porque había un calor inmenso, infernal, pero bueno, de momento ya hicimos una pequeña compra y ahora vamos a movernos rumbo a otro supermercado, que los invito a que pongan pausa y comenten cuál puede ser la próxima parada que haremos en este video. Tercera. Llegamos a la vieja confiable, el supermercado de Tercera y 70. Como dato curioso, quiero decirles que va a tener como una permuta justamente al frente de esta edificación, en este edificio que están construyendo por acá.
Y les digo que es o era la vieja confiable porque siempre venía aquí hace unos años atrás y siempre te encontrabas muchas cosas. Está bastante surtido. Ahora en este caso tenemos este estante vacío, pero vamos a ver con qué otras cosas nos encontramos en el camino. Qué vacío está esto, por tu madre. Esto es para hacer smoothie, para hacer batido. Estos son vegetales en conserva, pues ahí hay zanahoria. No, por lo menos este pedazo de carne. Qué caro, 78.70. ¿Esto qué es? Picadillo de res. Tiene varios precios, pero oscila entre 44 pesos. Este sí es picadillo normal, ¿no? Sí, que vale 2. Ay, pero estas neveras uno siempre se las encontraba llenas y están completamente vacías. Pierna de res, 119. ¿Quién va a comprar eso? Si uno viene con los 100 exactos. Este es filete de pescado, que oscila entre los 13 y 18 pesos. Estos deben ser aritos de cebolla, 3 pesos. Y esto es como una jamonada. En el norte encontramos un pedazo más grande y por un precio más barato, y aquí está un pedazo más chiquito y más caro. Porque ese rojo es caro. Bueno, ya les adelanté algo que compramos por ahí. Aquí un pequeño apartado de... ¡ay, una cucaracha! Bueno, un pequeño apartado de confituras, que es algo parecido a lo que vimos en la tienda del Náutico, como pueden ver. Pero, ¿saben? Me sorprendió muchísimo el tema de queso y de jamón. Que encontramos los pedacitos de queso más económicos, ¿saben? O más grandes y más baratos, vamos a decirlo así, en el Náutico, y aquí el pedazo es más chiquito y más caro. Y continuamos con los plateríos. Esto es un mix que vale $2.65. ¿Esta marca cuál es? Estoy analizando las marcas también, pero no. $2.65. Aquí tenemos aceitunas. Oye, en Tercera y 70 era uno de esos sitios que siempre te encontrabas todos los estantes llenos. Con el mismo producto, pero lleno. Déjenme decirles que una de las cosas que me interesaba comprar o hacer en esta compra era comprar granos, en plan frijoles, garbanzos. Pero siento que el frijol en MLC está carísimo. 4, 5 MLC un paquete. Esto viene siendo sardinas en tomate. Con un precio de... no veo el precio aquí, $3.40. Alubias. Bueno, este pomito, bueno, resulta un poco económico, vale $1.35. Este es el que digo yo que vale $4.35. Ese no, quedamos aquí. Ah, tú dices esto, ya. Esto valen 2 pesos. 50. Dicen que sea, compramos de variedad, frijoles negros, lentejas y garbanzos, porque también en las MIPYMES está carísimo. Pero bueno, esos paqueticos cuestan 2 MLC, 2 y pico cada uno. Ahora es cuando esto se pone bueno y uno tiene que estar dependiendo nada más de la calculadora. Me quedan alrededor de 60 y pico de pesos. Y ahora empezar a sumar todo esto, de 2 en 2 para no pasarnos y pasar pena. 40.6 más. Mira los precios de las cosas, porque si no nos vamos a perder. 2.10. 2.10, 1.40. Y ahorita llegamos ya a los $50. Y miren, para sorpresa de nadie, que dice ahí, origen España. Llegamos a 15.42. Pero que caro jugo es. Tiene que hacer... 7.20. Es como una pulpa. Primera vez que veo eso. Una cerveza Cristal. Martica que venden en las mismas MIPYMES. La perla negra. Mira las hamburguesas. Esto es pulpo. Y esto está vacío. Esta es la parte de los enlatados, aceitunas, 10 pesos. Vinagre. El vinagre nunca falta en las MIPYMES. Todos estos adobos que creo que son de producción nacional, ¿saben? De producción cubana. Esto es de vinagre, de frutas. Por ahí había de adobo criollo. Los enlatados, que creo que esto es pan. Sí. Carne de res. Esto tiene un precio de $4.55. Y las albóndigas ño, $2.95. Aquí hay más aceituna. En esta parte lo que vas a encontrar es como que pacotilla. Para picar un día, para piñar mejor un arroz. Miren, aquí hay maíz dulce. Saben, he caminado ya 3 tiendas MLC y siempre me tropiezo con los mismos productos prácticamente de hace 2-3 años atrás. La misma jalea de fresa que yo antes la compraba, $3.10.
Miren, aquí está la parte de los adobos. Creo que esto es mermelada de guayaba. Pero mira, aquí ven ajo. Vaya, esto sí tiene pinta de ser, vamos a ver, de producción cubana. Sí, en Mayagüez que se procesa esto. Hay ajo, adobo para las carnes. Ahí ven mermelada de guayaba, mermelada de mango. Y todos cuestan, no sé si $3.90 o $9.40. O $9.40 era el precio de otra cosa. Continuamos aquí con las cosas en conserva. El puré de tomate que ya compramos ya. Ok, después de todo el recorrido que hemos hecho hoy, estamos agotados. Ojo, déjenme decirles que antes de hacer este pequeño unboxing de las cositas que compramos, dos cosas importantes. Hicimos varias paradas en otras tiendas MLC que no incluí en este video porque ya eran más de lo mismo los productos, muy repetitivos. Pero bueno, pasamos por Galeani Anima, pasamos por Prado 20 que la tenemos justamente aquí detrás, por Galerías Paseo y la otra fue La Época. Pero vuelvo y les repito, encontramos los mismos productos. No vamos a documentar esto, ni mucho menos gastar MLC. Y lo segundo que quería comentarles es que increíblemente, no sé si es que andamos en plan ahorro, no sé, no gastamos los 109 MLC que llevamos para la compra. Gastamos aproximadamente 82, o sea que nos quedamos con 27 MLC. Vamos a ver ahora, ustedes como siempre comenten abajo en la parte de los comentarios qué les parece la compra, qué les parece los precios. Aquí tengo todos los recibos. Y también me gustaría, que me resulta muy interesante cada producto que saque, si conocen el país de procedencia o qué precio tiene ese producto en su país. Una vez dicho todo esto, vamos a comenzar con este unboxing de productos. Aquí tengo la pasta de tomate, que tiene un precio de $11.35. Esta pasta sí es muy buena porque es pasta, y como pueden ver es un tamaño considerable, o sea que alcanza para sofreír, para hacer espaguetis. Por otro lado tenemos un jamón de barra que vale $13.80. Miren el tamaño del jamón. Esto es muy bueno para los desayunos, para hacer, no sé, un sándwich, una merienda, algo así por el estilo. Pero bueno, de tema rendir y cuánto nos dura un producto, de eso vamos a hablar más adelante, así que sigan viendo este video. Compramos 2 pedazos de queso Gouda, que voy a buscarlo por aquí. Oigan, no sé en sus países, pero aquí, qué caro el queso Gouda. En una temporada comenzó como que a bajar su precio a tal punto de que uno podía en estas tiendas comprar el pedazo completo de queso, pero no. Ya lo único que podemos hacer, aquella persona que tenga la posibilidad de tener MLC, porque ojo, a ustedes les gusta que diga mucho esto en los videos de tiendas o de compras MLC, que no todo cubano tiene la posibilidad de adquirir esta moneda libremente convertible o de mucho menos adquirir una moneda extranjera para colocarle en una tarjeta. Entonces me gustaría aclararlo y dejarlo una vez más plasmado en este video, que no es que ahora todo cubano puede comprar estos productos o ir a estas tiendas, ¿ok? Entonces, 2 pedazos de queso, voy a sacar uno solo, que tuvieron un precio de $15.45. O sea que básicamente cada pedacito de queso, miren el gordo del pedazo, oscila entre 7 y pico de MLC o de dólares. Y bueno, esa fue la compra que hicimos en el Náutico por un total de 40.60. Ahora, en Tercera y 70 compramos 2 paquetes de pechuga de pollo, que estos paquetes de pechuga de pollo siempre van a valer, bueno, vamos a comenzar diciendo que está descongelado. De toda la vuelta que hemos dado, es momento de llegar a la casa rápido y ponerlo a congelar. Déjenme decirles que estos paquetes de pechuga, entre otros productos más, uno los encuentra en estas tiendas por el pesaje y por ende siempre van a tener un precio distinto. ¿Qué quiero decirles con esto? Que encontramos un paquete que costaba 10.75 MLC y otro que costaba 9.30. También encontramos la mayonesa a 3.25, que compramos 2. Y esta, gente, les digo que es la mayonesa por excelencia ahora en Cuba, de marca Celorrio. Nosotros le decimos Celorio y es Celorrio. Muy buena, a mí por lo menos me gusta muchísimo. No sé si ustedes han percibido, tienen paladar para percibir que no todas las mayonesas saben iguales. De hecho, mi favorita es la de limón y esta sí es muy buena. Y es la que siempre te vas a encontrar en las MIPYMES. Lo vimos económico comprarlo en la tienda porque en una MIPYME te la encuentras hasta en 1.200 pesos, 1.250 pesos. A ver qué otra cosa más tenemos por aquí. Los granos, que esto yo creo que lo tengo en la mochila. No. Uno tiene que andar con un jaúco así grande para echar las cosas entre la mochila, la java. Bueno, decidimos en comprar, aquí les voy a decir que el guisante 20 cuesta $1.40.
compramos frijol bayo, que cuesta $2.45. No pienso sacarlo todo porque tengo un tremendo reguero aquí. Tenemos guisante, lenteja castellana, 210 mlc, que es la que tengo en la mano. La otra cuenta que tenemos por acá es refresco instantáneo, que compramos 2 de estos, que tiene un precio de $4.20. Oye, increíble cómo marcas tan importantes y reconocidas de Cuba te las encuentras en las tiendas MLC, como es el caso de Piñata. Eso no te lo vas a encontrar en otro lugar que no sea en las tiendas. Y rinde mucho porque este es un refresco que rinde para 12 litros. Quería haber comprado suco porque sí, en las tiendas MLC venden suco, pero no da negocio comprar un suco a 0.65, 85 centavos, no me acuerdo. Y compramos para, en que sea, llenarnos el paladar de dulce, un chocolate blanco que tiene un precio de 2.30 mlc. Ahora yo viendo esta marca, se llama IFA Eliges o algo así. Recuerdo mucho que cuando hacía estos videos más seguidos, muchos de ustedes me dieron como tips o algo así. Y a lo mejor me equivoque, pero esto viene siendo lo que ustedes me enseñaron o me inculcaron, que es lo que se conoce como las marcas blancas. Que si saben de qué estoy hablando, comenten ahí abajo su opinión al respecto de esto, a ver si es que yo estoy equivocado. Y bueno, esa fue toda la compra. En todo esto que vieron, gastamos alrededor de 82 MLC o $82. No sé realmente qué ustedes creen. No sé para cuánto nos alcance, porque en las pechugas vemos 2 o 3 comidas. El jamón y el queso más bien es para merendar, para desayunar. El refresco es para acompañar la comida por 2 o 3 días. Esto no creo que nos alcance para menos de una semana y pico o algo así. Pero bueno, es mi opinión y mi punto de vista. Ustedes comenten ahí abajo qué creen al respecto sobre la compra, sobre los productos, sobre los precios. Me gusta mucho que en estos videos pongan todas sus opiniones ahí abajo en la parte de los comentarios. Y bueno, ya estamos agotados ya vamos a terminar el video por hoy. Espero que les haya gustado este recorrido. Hace rato no visitaba estas tiendas y no sé, quería como que también documentarles cómo se encuentran estos sitios en 2024, entre otras cosas que vamos a ir documentando próximamente en el canal. Así que nada, muchas gracias por verlo hasta el final. Como siempre, déjame un me gusta, compártelo con un amigo y suscríbete, que estamos a punto de llegar a una familia de 50,000 dosers y estoy súper emocionado por eso. Cuando suceda esa novedad, vamos a tener una directa para celebrarlo, así que estén atentos. Los quiero un montón. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.